Saludamos a los profesores de educación física. Decía que hace unos años, ahora me lo va a recordar él no tiene problema con la edad, recuperó parte de la historia de Misiones y también de un personaje emblemático del mundo, porque al Che Guevara, como a Maradona y como al Papa, lo conocen en todo el mundo, y poco sabíamos hasta ese entonces que el Che había vivido en la provincia de Misiones. Y así hace unos años atrás, este emprendedor catamarqueño, pero que hace años que está asentado en nuestra provincia, no sé si ya se siente más misionero que catamarqueño, el hombre redescubre el solar del Che y la historia de la familia Guevara Lynch en Misiones y el tiempo que vivió el Che Guevara en nuestra provincia. Todo un trabajo de recopilación muy interesante. Me refiero a Ricardo Brizuela, que hoy conduce una consultora que se llama FENOR y que, bueno, él fue el hombre que puso en valor, junto, si no me equivoco, a Caracol Turismo, esto que hoy es el solar del Che, que creo que todavía está funcionando. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Antonovich, es un placer escucharte también. Bueno, contame un poquitito, ¿hace cuánto esto del solar del Che y cómo se te ocurrió sacar esta historia y ponerla en valor? Aunque, bueno, en principio había pegado muy bien mientras la empujaron. Después como que se amesetó y medio que nos fuimos olvidando, ¿no? Sí, bueno, primero te felicito por tu análisis, realmente pasó eso. Ahora, si me preguntas por qué, tengo infinitas dudas. Bueno, ¿cómo se me ocurrió? Yo, enamorado de Iguazú, me radiqué acá desde el año 1983 y por esas cosas de la vida he vivido también 5 años en Curitiba. Y allá me contacté con el SEBRAE, que es un enorme y fantástico organismo brasilero que prepara a los emprendedores. Y participé de muchos cursos y una vez hice un curso sobre ser emprendedora. Realmente yo pensaba que lo era, pero cuando hice este curso me di cuenta que no, que tenía la idea que lo era, pero que no sabía cómo era. Entonces cuando salí de ese curso, yo vine aquí a Iguazú y tomando un café con un gran amigo que es Carlito Acuña, un músico fantástico del Dorado. Sí. Yo le contaba a él mi experiencia en ese curso y él me dice, vos sabés que hay una historia en Caraguataí que nosotros íbamos a tocar con los Dancer Boys y me contaban, pero es verdad, se hizo hasta una película. El Che Guevara vivió en Misiones. No, no te creo, no. Bueno, en que te creo o no te creo, resolvimos al otro día ir a Caraguataí. Fui con él, lo buscamos al señor intendente, que era el señor, ya te voy a decir, Crispín. El señor Crispín era el intendente, lo buscamos y me atendió y me dice, sí, realmente aquí existe una historia. Y yo he sido por muchos años gerente de la estancia La Misionera, y la estancia La Misionera guarda una documentación que se le vendió la tierra a Guevara Lynch, a Ernesto Guevara Lynch. Padre. Digo, no puede ser. El padre sí, del Che. Acá está claro, el papá del Che. Sí, se le vendió y conozco la historia, y me la puede contar y me contó. Y allá vivieron, ¿y dónde? Y vamos. Así que con machete hicimos una picada, él llevó 2 empleados de la municipalidad y me mostró unos residuos, una ruina, residuos de la ruina, porque así lo podría llamar. Y a mí me pareció que era una historia fantástica que había que rescatar, porque inclusive ya existía el Parque Provincial Ernesto Che Guevara en esa área, que eran 22 hectáreas según la definición de la provincia. Entonces le digo, ¿por qué no se recupera? Porque no es mi área, esto es de la provincia y está abandonado. ¿Y por qué no pide usted desde el municipio que le ceda en
le hagan un convenio para que el municipio explore esta historia turísticamente y rescate esta historia. Y me dijo, pero yo no sé ni cómo, por dónde empezar. Y como yo tengo alguna experiencia dentro de la administración pública, no en esta provincia, pero le dije, ¿me permite que le ayude? Sí. Así que un día me instalé en Caraguatayí, hicimos 6, 7 notas, el resultado de esa nota fue que el Ministerio de Ecología de la provincia, Ecología y Turismo era en la época, le dijo que sí, que podrían firmar un convenio, y yo entusiasmé a la empresa Caracol, tenés razón. Yamila Berro fue muy criteriosa y muy generosa en ese receptiva, aspecto. ¿no? Pensé que podía haber sido el turco Berro, el papá de ella, que también era un gran emprendedor, ¿eh? Pero sí, claro que lo era. Yo era muy amigo de él, por eso llegué a Yamila, pero desgraciadamente él ya había fallecido. Yo te estoy hablando del año 2003. Claro. Y el asunto es que me dije, sí, Ricardo, yo puedo ser la pata de la promoción turística del tema. Bueno, entonces voy a desarrollar el atractivo. Y así hicimos un convenio y se desarrolló el atractivo. No era nuestro el parque, tampoco era del municipio. Conseguimos que la provincia le haga un comodato, un contrato de comodato para que el municipio lo explore. Uh-huh. Bueno, llegamos con un proyecto fantástico y simple, humilde, de acciones concretas, no de inversiones faraónicas. Y me permitió el intendente, trabajé mucho con él, y a los 11 meses estábamos inaugurando, y lo primero que hicimos fue mostrarle a las instituciones de resguardo de la seguridad nacional, sea gendarmería, prefectura, policía, inclusive para mostrarle que ahí no estábamos haciendo una apología del Che Guevara guerrillero, sino estábamos contando una historia de papá, de mamá, de cómo llegó Guevara Lynch y Celia de la Serna a ese lugar, quiénes eran, por qué llegaron ahí y cómo se fueron adjudicados de 200 hectáreas de tierras fiscales por un programa de colonización. ¿Y qué hacían? Y bueno, y cómo pasó el embarazo y después a dónde fue a tener su crío, cuándo volvieron, qué tiempo pasaron, qué comían, cómo guardaban, ¿no? Con qué se alumbraban, no había luz, no había heladera, no había nada. Entonces, toda esa historia que tiene un sinnúmero de ingredientes, pero fantásticos ingredientes, luego la plasmé en un libro que fue declarado de interés público de la provincia, y tengo la suerte de haber presenciado, fue por unanimidad de la Asamblea de la Cámara de Representantes. Tengo la resolución, el número de la resolución, y eso he incrustado como primera página de ese libro. Eso me valió para traerlo más cerca. Me valió que en el mes de marzo pasado el intendente, el señor Ricardo Baideli de Caraguatayí, me compró 75 libros y me pidió que sea parte porque se le entregó en el aniversario de la colonia a todos los descendientes de Caraguatayí, de los pioneros de Caraguatayí, que se los convocó, el intendente le entregó y yo estuve con el vicegobernador de la provincia entregando en mano directamente ese libro como recuerdo de su propia historia a los descendientes de los pioneros de Caraguatayí. Bien, Ricardo, sí, vos sabés que es muy lindo y uno a veces se pone a contar y tiene muchas cosas para desmenuzar, pero queríamos recordar este momento porque hoy se cumple un aniversario del momento en que el ejército boliviano mata a Ernesto Che Guevara cuando estaba en territorio boliviano, un día como hoy, del año 1967, y queríamos recordar que el Che vivió en Misiones y fue parte de la historia de nuestra provincia, ¿no? Claro que fue parte. Y el parque siempre existió. Desde 1967 existía el parque, pero solamente en 2003 lo puse en valor. Claro. Y en el 2004 lo presentamos a la Feria Internacional de Turismo y en 2005 lo presentamos al Solar del Che como una herramienta no solo de identidad regional, provincial, sino como un valor
muy importante para sumarse a las atracciones turísticas, culturales que tiene la provincia. Lo presentamos en Antofagasta de la Sierra, en Bolivia, a 240 kilómetros de la localidad de La Higuera, donde murió el Che. Entonces, hay todo un proceso extraordinario que yo te felicito por tener la intención, por lo menos, de hacerlo, de recordarlo acá en esta región. Porque nosotros no estamos festejando al Che Guevara, al líder revolucionario del mundo. Ese Che Guevara que tanto el mundo admira y la otra mitad lo defenestra, él tuvo un pasar, aprendió, despertó los sentidos en Misiones, en Caraguataí, y eso es un acto muy valioso y muy enorme importancia tiene para la identidad de la región. Bien. ¿Por qué fue acá? Porque Misiones se caracteriza por las corrientes de inmigratorias que vinieron, y por eso se hace la Fiesta Nacional del Inmigrante, y tiene mucho valor desde el punto de vista cultural turístico. Lo que pasa es que después lo tomó la provincia, la municipalidad dejó le quitaron a la municipalidad el patrimonio del manejo, y lo tomó la provincia, y como todas las cosas que pasan por la administración pública, se fue abandonando. A mí me queda la honra de haber preparado los guías de sitio que ahora son guardaparque y cuidan el parque, y la provincia no le dio la atención, o sea, desvió el foco. En vez de ser un lugar donde se recuerde a la colonia, a la colonización, a la familia Guevara Lynch y al chico que allí caminó por esos senderos, se hizo una sucursal de Cuba. Claro, más allá de, claro, y a veces se malinterpretan esas cosas, ¿no? Porque uno puede estar a favor o en contra de lo que pensaba el Che Guevara, pero no puede discutir lo que fue la figura del Che Guevara en el mundo, ¿no? Claro, o lo es no, claro en el mundo. Entonces, mira, hoy estoy leyendo un libro sobre, bueno, qué nos depara el futuro a los humanos cuando nos estamos peleando por el petróleo, por los recursos naturales, por la suba y la baja del dólar, por el comercio internacional, y perdemos el objetivo en algo tan importante como es el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial, que puede dejarnos fuera del sistema a los seres humanos, que tenemos que discutir qué rol vamos a jugar nosotros dentro de este nuevo esquema, porque los dueños del poder parece que ya han prescindido de nosotros en los próximos años, y nuestra situación y nuestro panorama va a ser bastante tétrico. Un día me encontré con un empresario de altísimo rango y conocido en el mundo también, brasilero, se llama Roberto Justus, y me dijo, ¿y usted cree que el Che Guevara hubiera aceptado los teléfonos? Y le dije que sí, que el Che Guevara no era tonto. Le dije que sí, pero le dije que hubiera luchado contra viento y marea por traer este sistema de la inteligencia artificial y no sé cuánto más a reemplazar los valores humanos. Claro. Entonces, en beneficio de la gente sí, en contra de la gente no. Claro. Entonces, bueno, pero se armó una linda discusión, un cambio de idea, que inclusive llegamos al propio Jesucristo. Nosotros estamos acostumbrados a ver, y vos lo citaste al Papa y me parece fantástico. No sé cuándo el mundo tendrá otro Papa argentino. Pero resulta que desde la misma iglesia nosotros no decimos nada, muy poco decimos de la esencia de Jesucristo, de la esencia no teológica, de la esencia humana. ¿Con qué jugaba este chico? ¿Jugaba con algo? ¿Cuánto tenía? 7 años, 8 años, 3 años. ¿Qué era? ¿Quién era? ¿Dónde era? Bueno, ese eslabón medio que anda olvidado de la vida de Jesucristo, y disculpen la referencia, también estaba olvidado del valor de la vida del Che. Y cuando nosotros lo vemos que él luchó y prefería la selva, yo puedo asegurar por los convenios que hicimos con muchas entidades que interpretan estas condiciones fisiológicas, psicológicas del Che Guevara, él se sentía más bien dentro de la selva que fuera de la selva. ¿Por qué? Porque tenía una relación directamente vinculante
de su época en que vivió en Caraguatay, desde chico. Entonces hasta tenía anticuerpos favorables que le permitían vivir más y mejor en medio de la selva. Era un valor agregado a su personalidad, a su cultura, y él se supo dar cuenta y partió para una acción de liderazgo de esos pueblos de contenido de selva. No fue a la cordillera. Claro. Ricardo, el tema es que te voy a tener que cortar acá porque se nos va el tiempo y yo ya tengo el informativo encima. Te agradezco mucho que nos hayas recordado parte de esta historia y de cómo se relanzó el solar del Che en la localidad de Caraguatay. Solo para terminar, Antonio, te digo, me causa mucha pena que los gobiernos de turno tomen a los atractivos y a las referencias de gran valor que puedan tener las provincias o los pueblos, no importa de dónde, lo hay también en Catamarca, en Salta, en Neuquén, tomen a las referencias como un gancho político. Y lo que se hizo con el solar del Che fue promoverlo como un gancho político y se olvidaron del turístico-cultural. Y eso yo le prometí al intendente de Caraguatay en el último aniversario, de luchar contra eso, que vuelva a tener la esencia humana que en su momento el solar del Che tenía. Te agradezco el llamado, no, por favor. Contá conmigo y te mando un abrazo. Gracias, Ricardo, un fuerte abrazo. ¿Eh? Bueno, ahí hablábamos con Ricardo Brizuela, el hombre que impuso el solar del Che, más allá de la figura del Che, de lo que representa en el mundo, para muchos jóvenes un ideal de la defensa de las propias ideas, ¿no? En un mundo donde últimamente se carece mucho de ideas, ¿no? Pero bueno, él era una referencia y también una referencia de un hombre que vivió aquí en Misiones y que, bueno, es un hombre que es parte del mundo, porque el Che Guevara lo conocen en todos lados, en Estados Unidos, vos ves películas españolas, películas, calculo, no entiendo japonés, pero me imagino... Se tatúan. En Cuba lo aman. Se tatúan. ¿Sí? Ayer justo estaba viendo una película en Cine Canal del Che Guevara, en donde justo Benicio del Toro, que hacía del Che muy bien caracterizado, baja de un jeep en el cual él venía porque había 6 soldados de la Revolución que venían manejando un auto de la época de la década del 50, calculo que es un Impala, esos autos hermosos, descapotables, manejándolo y yéndose desde las provincias hacia la capital, La Habana. Cuando el Che ve eso, se baja del jeep, para a los que venían en el auto, le dice: ¿ustedes a dónde van? Nosotros vamos a La Habana. Ustedes no van a ningún lado. Ustedes robaron ese auto no les corresponde, no importa que haya sido de un señor que haya tenido plata, es de él. Ustedes se van ahora de vuelta donde sacaron ese auto, lo devuelven y se vuelven en un jeep, en un transporte público o a pie, porque eso que hicieron es robar. Y no vamos a imitar a los que les saqueamos el poder o lo sacamos del poder con sus mismas actitudes. No es que lo sacamos a los otros y ahora nos abusamos nosotros. O sea, la enseñanza estuvo perfecta ahí en ese momento. Y bueno, esa creo que es la referencia del Che en el mundo, ¿no? Y queríamos recordarlo en un aniversario de su fallecimiento, de que el Che Guevara vivió en Misiones. La misión